Bien, ¿cómo les va, gente? ¿Cómo arrancó ese año? Espero que haya arrancado muy bien para todos. Y bueno, nos volvemos a encontrar con un nuevo webinar, ¿sí? Que decidimos dar con Martín como para empezar a meterle pila al año. Tenemos un año planeando hacer varios talleres, irme echando uno que otro webinar para ver distintos análisis más específicos que por ahí les pueden llegar a servir. Y nos gustó la idea de arrancar este año otra vez con algo multivariado. ¿Sí? Sabemos que el multivariado es algo que venimos prometiendo y prometiendo, el taller de multivariados que no sale. Entonces dijimos, bueno, que empieza a salir como de a poco, que empieza a salir con webinar. Vamos de a un análisis de porque hay tanta variedad de cosas para hacer con datos multivariados, que dijimos, bueno, vamos a ponerlo un poco a punto dando webinars. La idea del encuentro de hoy es hablar de un análisis particular. Hay gente que capaz que ya lo escuchó nombrar, hay gente que capaz que no, capaz que lo leyeron y no sabía que se llamaba así. Es lo que se conoce como NMDS, ¿sí? O en sus siglas, en su descomposición de siglas, es análisis multidimensional no métrico. ¿Sí? Escalamiento multidimensional no métrico, que en inglés las siglas son NMDS. ¿Bien? La idea es que hoy lo que hagamos sea ver qué es lo que hace esta cosa que les acabo de mencionar, para qué sirve este análisis, verlo contextualizado, porque vamos a aprovechar un trabajo que publicado en una revista científica en PLOS ONE, que es accesible, que es de Open Access, ¿sí? Para que ustedes puedan ver en qué contexto se usa este análisis, en qué contexto junto con qué otras cosas, qué es lo que buscan responder con ese análisis, y ver un poco también, la mayor parte de este encuentro va a estar centrado en ver cómo hacerlo nosotros, ¿sí? Cómo hacer para replicar lo que hicieron estos muchachos, que son japoneses, ahora vamos a ver el trabajo, para hacer ese análisis misterioso para algunos todavía, con R, y que ustedes eventualmente puedan usar eso para replicarlo con sus propios datos. Como esto es Amigate con R, la idea es hacerlo con un código de R, y la idea también es que al final del webinar ustedes se van a poder llevar tanto el paper para que puedan leer con más detenimiento que todos los análisis que se hacen, la tabla que usan para hacer ese paper, y el script de R, que van a tener dos versiones de script. Van a tener la versión que ellos también subieron, porque ahora no solo te hacen hacer todo con R, ahora te hacen subir el script también, en algunas revistas, como para decir, miren, yo lo hice con R, chequenlo. Nosotros vamos a dejarles disponible ese script que hicieron ellos, y un script simplificado nuestro, que es el que vamos a estar analizando nosotros hoy, ¿sí? Que se encuadra solamente en la parte de cómo hacer el NMDS. ¿Sí? Bien, voy a proceder entonces, mientras siguen llegando, voy a proceder a compartir la pantalla. A ver, compartir, está bien. No se dan una idea de todas las cosas que están, todos los procesos mentales que están pasando ahora, porque no se ve todo esto, pero con Martín tenemos todo un setup acá, que yo estoy viendo la computadora, estoy viendo atrás la tele, la gente, Martín está al lado viendo la transmisión de YouTube, qué sé yo. Entonces, lo divertido de todo esto es que no solamente le hablar de MS, lo voy a hacer mientras mi cabeza está pensando que todos los cables que tienen que estar enchufados estén enchufados. ¿Sí? Que por ahora parecería que sí, porque si me están escuchando y me están viendo, vamos bien. Bien. Vamos entonces a ver una primera miradita, ¿sí? A este trabajo publicado, que en alguna parte de todo este trabajo se usan NMDs, ¿sí? Fíjense que el trabajo es un trabajo donde se analiza la estructura de comunidades de peces, ¿sí? Ya vamos a trabajar con comunidades ecológicas de peces, o sea, trabajamos con varias especies de peces, y ver si hay cambios estacionales, ¿sí? En las distintas estaciones del año, y también en el trabajo se analiza a ver si hay cambios espaciales de los ensambles de peces, de las especies de peces que encuentran en distintos puntos de un río.
La idea es buscar, che, ¿cambia la composición de peces que yo encuentro? Particularmente, esta gente lo que hizo fue utilizar una metodología que está muy en auge ahora, que es el metabarcoding de ADN, que lo que les permite es no ir con una red a sacar pescados y ver qué especies hay, ¿sí? Sino que lo que hacen es tomar muestras de agua y con esa pequeña muestra pueden hacer un análisis de ADN para detectar el ADN de qué especies están presentes dentro de esa muestra de agua que toman. La gente que trabaja con metabarcoding, porque había algunos que los han, que hemos visto que han completado el formulario que nos conectaban con esto. De hecho, hay una amiga que no sé si se conecta hoy, pero trabaja con esto, y esto le va a venir al pelo. Eh, podemos ponernos a debatir un montón de cosas acerca si yo con el ADN estoy viendo realmente que la especie esté y demás, y bla, bla, bla. Pero no nos vamos a enfocar tanto en ese debate. Total, tenemos un montón de debates para abrir ya solamente con la parte de estadística, ¿sí? Lo que yo quiero que ustedes vayan teniendo en mente, para ir entendiendo de lo que vamos a ir hablando, es que esta gente en este trabajo, lo que quiso hacer fue, en parte, ver cómo cambiaban la composición de especies de peces, ¿sí? En distintas épocas del año en un río que ellos quisieron estudiar, ¿sí? Todo esto es bastante bla bla, de toda la introducción, materiales y métodos, acá me voy a detener para mostrarles, fíjense, no sé si les dije, creo que les dije que son japoneses, fueron a el Isazu River y el Ikechui River también, ¿sí? Y dentro de ese río, que se bifurca, que tiene distintos puntos de interés y demás, establecieron distintos puntos de muestra, ¿bien? Pusieron un punto 1 cerca de la desembocadura, uno más lejos, otro más lejos, en total establecieron 12 puntos de muestreo. A esos puntos de muestreo, ellos van a ir, ellos fueron, de hecho, a ver qué especies de peces se encontraron. ¿Sí? Bien, pero no fueron una sola vez, fueron 4 veces, porque a la gente que estudia ecología le encanta tratar de agarrar las 4 estaciones del año siempre por la cantidad de cambios que hay de estación a estación. ¿Sí? Entonces, para cada uno de esos puntos, ellos fueron a ver qué especies de peces encontraban en invierno, en primavera, en verano y en otoño. ¿Sí? Y cada vez que iban a cada punto, en cada estación, decían, bueno, aparecieron tanto espécimen, tantas lecturas de ADN, pero vamos a hablar de ahora más de especímenes de esta especie, tantos de esta especie, tantos, ¿sí? Hay gente que, por lo que completó en el formulario, trabaja con ecología de comunidades, estas anotaciones que yo estoy haciendo imaginariamente les deben estar resonando. Hay gente que trabaja con plancton en vez de peces, hay gente que trabaja con microbioma, ¿sí? Hay gente que trabaja con distintos conjuntos de especies particulares, ¿sí? El análisis que vamos a ver hoy, que es el NMDS, se puede usar para cualquiera de esos casos en donde yo quiera ver cómo cambian el conjunto de especies según algo. En este caso, según los puntos de muestreo, las estaciones del año. Bien. Fíjense que, bueno, me cuentan todo la parte de genética, de G, GTA, CCC, uracilo, bueno, es uracilo no, pero timina, guanina, adenina, bla, 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 toda esa parte que no nos vamos a meter. Y ya en la parte de resultados, vemos recién acá abajo que aparecen estas letras NMDS asociadas a 2 gráficos diferentes, ¿sí? Pero lo importante de ver acá es que no están solos, ¿sí? El NMS suele acompañar a otros análisis descriptivos, análisis que después hacen pruebas de hipótesis y demás. A veces acá hicieron hasta modelos de ver cómo cambiaba la diversidad de Shannon. Generalmente, yo no hago un paper poniendo solamente un NMDS, pero sí el NMDS es un buen punto de partida para empezar a ver qué es lo que está pasando con mis comunidades biológicas, ¿sí? Con los ensambles de especies que yo estoy queriendo estudiar. Bien, pero vamos a enfocarnos, mucho zoom, un cachito, en nuestro gráfico para empezar
a ver por qué. Uno mira esto y dice, ¡ay, qué lindos colores! Quiero hacer algo como esto. A mí esto me recuerda a los dibujos que yo hacía en preescolar. ¿Sí? Todo colorcito, puntito. Pero ¿qué es lo que me está tratando de representar este gráfico? ¿Sí? Para que ustedes tengan una idea inicial que vamos a seguir desarrollando durante este ratito que vamos a estar charlando acá, ustedes tienen que pensar que un NMDS es un análisis gráfico, principalmente. Es un análisis que en primera instancia me permite a mí visualizar qué tan diferentes son distintas comunidades o ensambles de especies que yo vi en invierno, otoño, en verano, en un punto o en el otro, según justamente la composición de especies que tengan. ¿Sí? Es algo que me permite ver eso visualmente. En vez de calcular un índice de diversidad o demás, yo puedo ver esa información gráficamente en este gráfico que consiste básicamente en ubicar puntitos en el espacio. Y después ponerle colores, y después hacer polígonos y otras cosas. Pero el NMDS, en principio, es ubicar puntitos en el espacio. Cada puntito va a representar una vez que ustedes fueron y contaron acá, en este punto, en este caso de los japoneses, en este punto, en esta época, encontré tanto de esta especie, tanto de esta especie, tanto de esta, tanto de esta, tanto. ¿Sí? En este caso particular, cada punto que ustedes ven en el gráfico está resumiendo la información de uno de los 12 sitios del río en una época del año en particular. ¿Sí? Tendríamos que tener 12 por 4. ¿Por qué mandé a hacer una multiplicación ahora? 12, 24, 60, 48, 46, 48. 48 puntos en total. ¿Sí? Ubicado. Creo que igual les había faltado una estación en uno de los puntos, así que poner ahí 47 puntos. Bien. Ahora, estos puntos están ubicados en el espacio justamente para que ese espacio a mí me represente algo. ¿Qué es lo que me está representando? Yo estoy ubicando puntos que, mientras más cerca estén esos puntos, quiere decir que la composición de especies que yo encontré en esos dos puntos fue más parecida. ¿Sí? Encontré probablemente las mismas especies con más o menos la misma cantidad de individuos de cada especie. ¿Sí? Puntos que están más separados en el espacio son puntos en donde yo encontré una composición de especies bastante más diferente. ¿Sí? Entonces, yo en este gráfico puedo visualizar lo que pasó con todos los puntos a la vez. Bien. Y a partir de eso empezar a agregarle otras variables, como la estación del año, a ver si se solapan los polígonos o no, o le puedo agregar el tratamiento que yo le apliqué, o lo que sea, que eso lo vamos a ir viendo ahora. Pero necesito que se forme la idea inicial de que un NMDS a mí me permite visualizar visualizar de manera gráfica, importante esto. Un análisis, primero que nada, gráfico, que me permite ver qué tan diferentes o qué tan parecidas son las comunidades que yo evalué, teniendo en cuenta la composición de especies. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, calculo. Si nos vamos bien, pueden ir dejando los comentarios en el chat. A todo esto, aprovecho ahora vamos a salir un cachito del paper para ir al Power, pero aprovecho para decirles, si se les van ocurriendo dudas, preguntas, ideas, cuestiones, vayan dejándonoslas en el chat, porque ahí, al lado, bueno, yo me veo al lado de Martín, que él está viendo y estando atento a ver si hay preguntas y demás, y al final vamos a ir agarrando esas preguntas y tratando de ir respondiendo las dudas que hayan surgido. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense que si yo sigo bajando por el paper, encuentro palabras que les tienen que empezar a sonar si quieren empezar a trabajar con análisis multivariados de comunidades como Permanova, es como una nova, pero con un perma adelante, ¿sí? Empiezan a aparecer
típico de trabajo con datos multivariados, dendrogramas, ¿sí? Que me van mostrando qué tan diferentes son las partes del río y demás. Bien, pero me interesa también que vean que el NMDS suele estar acompañado de varias cosas. De hecho, hay medio como una recetita de si yo quiero analizar comunidades, ya está como medio establecido, se puede hacer este análisis con índices de diversidad, esto con análisis multivariados y demás. El NMDS es una parte muy utilizada en esa receta. ¿Bien? Bien. Entonces, vamos ahora a irnos a ver cómo es que nosotros podemos lograr hacer ese gráfico, como lo hicieron los muchachos de los ríos japoneses, desde la consola de R, ¿sí? Entonces lo que voy a ir haciendo ahora en el Power va a ser ir compartiendo este script, que es el que ustedes van a tener para que después lo lean bien tranquilo, lo vayan chusmeando y demás, ¿sí? En donde vamos a ir poniendo el paso a paso de cómo podemos llegar desde una tabla, de donde yo junté mis datos de comunidades, hasta el gráfico del NMDS, y entendiendo a ver qué significan algunas de las cosas que van pasando en el medio. ¿Bien? Bien. Entonces, lo primero que aparece en el script, y esto la gente que ya ha hecho talleres con nosotros sabe que yo lo insisto un montón, lo primero que ponemos arriba de todo en el script son paquetes que vamos a utilizar, ¿sí? Son los paquetes que nos van a habilitar todas estas funciones que alguien por suerte ya desarrolló para hacer todas las cuestiones de análisis y demás que queramos hacer. Particularmente el paquete que necesitamos de R para hacer un NMDS es un paquete que se llama vegan, ¿sí? Y es re difícil de buscar a veces porque vos buscas vegan en Google y te aparecen un montón de recetas de comida vegana, ¿sí? No sé a quién se le ocurrió llamarlo vegan al paquete, pero la realidad es que para la parte de ecología de comunidades es un paquete que es súper usado, ¿sí? Está en un montón de publicaciones, de hecho tiene un índice de cita bastante alto comparado con otros paquetes de R, porque trae muchísimas herramientas para hacer este tipo de análisis donde yo quiero ver cómo cambia la composición de especies, ¿sí? Es un paquete que trae funciones para hacer análisis multivariados con datos de comunidades biológicas, ¿sí? Para responder preguntas del tipo, ¿qué tan distintas son esas comunidades? Según la composición de especies, por ejemplo. Y además, si esas diferencias que yo voy viendo en las comunidades se pueden asociar a algún factor ambiental, como por ejemplo que la época del año influya en las especies de peces que yo voy a encontrar, o en la composición de peces que voy a encontrar, o por ejemplo, gente que trabaja con comunidades del microbioma de algún animal, del intestino de algún animal, quiere ver si con distintos tratamientos cambia la composición de especies que encuentra en el microbioma. Gente que trabaja con dieta, por ahí estudia a ver qué bichitos aparecen en el estómago de la dieta de una determinada rana y quiere ver si va cambiando según machos y hembras, ¿sí? Todas cuestiones que tengan que ver con, yo voy registrando qué especie apareció o cuánto apareció de cada especie. Es probable, si trabajan con eso, es probable que el paquete vegan les sea de muchísima utilidad, ¿sí? Así que es un buen paquete para ir estudiando. Para que se den una idea, nosotros a fin del año pasado dimos un webinar de análisis de componentes principales, que dimos un primer vistazo para lo que pueden servir los componentes principales. Bien, el vegan trae un montón de análisis que son parecidos, son como primos hermanos del análisis de componente principal, ¿sí? No son lo mismo, pero tienen, tienen como el mismo espíritu, pero son análisis que están mejor adaptados para trabajar con datos de comunidades biológicas que tienen determinadas características que a los ecólogos les importa que se tengan en cuenta cuando hacen sus análisis, y ahora lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero
Por ejemplo, hay, además del NMDS, aparecen análisis como, por ejemplo, el análisis de correspondencia canónica, que es el que tienen graficado acá, que es parecido a un PCA, que no hago el caso, pero no es un PCA. Aparece también el RDA, aparece también el análisis de coordenadas principales. Son todos análisis que nos sirven y se suelen utilizar cuando se trabaja con datos de comunidades biológicas. ¿Sí? Todos estos están adentro del vegan. O sea, si se descargan el vegan y lo estudian un poquito, pueden ir encontrando cómo ir haciendo cada uno de esos análisis y para qué se va utilizando cada uno. Bien, entonces, primordial, si yo quiero hacer el NMDS que hicieron los muchachos de los ríos japoneses, tengo que instalar y cargar el paquete vegan. ¿Sí? Bien, seguimos. Lo segundo primordial que yo tengo que tener para poder hacer un NMDS es una tabla de datos. ¿Sí? Una tabla que sea un conjunto de datos que tiene que estar ordenado de una manera particular, que es la que necesita la función que hace el NMDS o cualquiera de todos estos otros análisis que trae el vegan, ¿sí? Básicamente el vegan trabaja con un formato de tabla que contiene esta información, que es una matriz de comunidad. No se llama específicamente matriz de comunidad, pero para que se hagan una idea, tabla de comunidades o tablas de abundancias también se le puede llamar. Que consiste en organizar los datos que yo fui encontrando, en este caso que fueron encontrando los chicos en Japón, en una tabla en cuyas columnas yo ponga, cada columna va a corresponder con información de cada una de las especies, en este caso de peces, que yo fui encontrando, ¿sí? Y cada fila de la tabla va a representar uno de las unidades de observación que yo establecí para ir a muestrear y decir, bueno, acá hubo tanto de este, tanto de este, tanto de este, tanto de este. ¿Sí? A veces la unidad de observación es solamente espacial. Yo establezco 12 puntos en el río, voy una única vez a cada punto y digo, listo, cada fila va a ser uno de los puntos en donde yo fui a registrar qué especie de pez había. Si yo además fui a cada punto en cada estación del año, mi unidad observacional va a ser un punto asociado a una estación del año. Cada fila va a corresponder con los datos de especie que yo encontré en el punto 1 en otoño, en el punto 3 en verano. ¿Sí? En este caso, si eran 12 puntos y 4 estaciones del año, ya que hice la multiplicación, la voy a volver a usar, tendría que tener una tabla de 64 filas. ¿Sí? Cada una de esas filas va a ser un punto que el NMDS me va a dibujar en ese gráfico que vimos hace un ratito. Bien. Lo que tiene de bueno este paquete que trabaja con datos de comunidades es que yo, adentro de cada celda, ¿sí? Que relaciona las especies con cada uno de los puntos, puedo poner distintos tipos de información. Puedo trabajar, por ejemplo, con la abundancia absoluta y decir, bueno, en el sitio 1, en invierno, encontré 5 ejemplares de este pez, 3 ejemplares de este. Ninguno de este, pongo un 0, eso es importante. No encontré ninguno, pongo un 0. 2 de este, 0 de este también y 0 de este también. ¿Sí? Así organizo la información de lo que yo encontré. Con abundancia absoluta. Yo tiré una red, salió la red y cuento cuántos peces salieron de cada especie en la red. ¿Sí? Si quiero también puedo usar abundancias relativas, porque digo, bueno, lo que pasa es que yo hice esfuerzos de muestreo distintos en cada uno, entonces comparar abundancias absolutas capaz que no me da, o no es que no me da, no está tan bien metodológicamente hablando. ¿Sí? Entonces, puedo decir, ok, en vez de usar la abundancia relativa, digo, bueno, en este punto salió un 50% de esta especie, un 0,5, un 0,3 de esta, 0,1 de esta, 0, 0 y 0,1. ¿Sí? Puedo usar abundancia relativa. Puedo usar datos de presencia-ausencia, porque a veces, por una cuestión metodológica, no sabemos cuántos peces había, pero sabemos que el pez estaba. ¿Sí? Entonces yo puedo trabajar
rellenando esta tabla, esta matriz de comunidad con ceros y con 1. ¿Sí? Es decir, esto apareció 1, no apareció 0. 0, 1, 1, 0. Y así. Y si uno se las ingenia, puede hasta poner otra cosa. Por ejemplo, los muchachos del paper lo que hicieron fue rellenar estas celdas no con abundancia absoluta ni con relativa de especies, porque ellos no contaron especies, sino que lo que contaron fue, tengo entendido que son cantidades de reads de ADN que dieron en cada uno de los sitios, para cada especie. ¿Sí? Digamos que el NMDS, si uno, como cualquier análisis estadístico, si uno usa la imaginación, puede expandir las fronteras de dónde voy a usar el NMS. De hecho, cuando con Martín buscábamos un trabajo para usar para el webinar, encontramos uno que usaba un NMS para evaluar si había diferencias en la personalidad de los elefantes, de una especie de elefante africano. ¿Sí? Ellos agarraban, en vez de poner especies, con las columnas ponían comportamientos de los distintos elefantes y dijeron, bueno, este elefante, este comportamiento lo hizo 2 veces, este 4, este ninguno, y así. Y hacían un NMS con eso. Tengan en cuenta que toda esa ¿cómo se dice? Bueno, no me sale la palabra, pero Para abrir, aguanta. Cuando queremos hacer algo nuevo, ¿sí? Toda esa innovación ahí está. Tiene el costo de tener que convencer a la otra gente que lo que hicimos tiene sentido. ¿Sí? Pero si no quieren innovar demasiado, con que usen las tablas de comunidad, con abundancia o con presencia-ausencia, le va a ir bien con estos análisis. Lo importante es que tengan la tabla en este formato antes de tratar de correr un NMDS. ¿Sí? Por eso nosotros vemos acá en el script que lo que hacen los muchachos acá es decir, bueno, primero leen un CSV en esta parte de acá. Leen un CSV donde ellos tienen los datos organizados de una manera distinta a esta. ¿Sí? De acá, lo que están haciendo es leer ese CSV. Y todas estas líneas que siguen abajo son todas transformaciones que van haciendo dentro de R para lograr que su tabla se vea como una matriz de abundancias. ¿Sí? Ustedes esto lo pueden hacer con R. Pueden decir, bueno, no, yo todavía no me voy a meter con eso, voy a agarrar el Excel y voy a ir armando el Excel como tiene que entrar para poder hacer el NMDS. ¿Sí? Directamente. Pueden hacer nuestro taller. Ah, ahí viene el chivo. Ahí viene la publicidad incorporada. Pueden hacer el taller que justamente todas estas transformaciones las vemos en el taller de R nivel inicial, que arranca ahora, en marzo. Pero lo importante, volviendo a la programación, lo importante es que antes de entrar a mandarse a usar la función del NMDS, tengan seguro de que tienen la tabla de esta manera. Si ustedes no encuentran una especie en algún sitio, no la dejan vacía la celda y le ponen un 0, ¿sí? Porque ustedes fueron a ese sitio y no la encontraron a la especie. Eso es información que tienen que ubicar ahí. Por lo menos no la encontraron con la metodología de muestreo que hicieron. ¿Sí? Y si ustedes ven que terminan la tabla y les pasó que hay un sitio en donde, porque no se dieron cuenta, pero hay un sitio en que no apareció ninguna especie, o hay una especie que no apareció nunca en ningún sitio, eso se va de la tabla, se borra. La función del NMDS puede funcionar con eso, pero para no generar ruido que pueda generar algún error por alguna cosita que cambie, todo lo que es una columna totalmente vacía o una fila totalmente vacía, mejor sacársela de encima antes de entrar al análisis. ¿Sí? Bien, entonces, con nuestra tabla armada así, nosotros ahora sí ya podemos seguir en el script de R y empezar a decir, bueno, voy a correr el NMDS. Van a ver, se van a encontrar, en primer lugar, antes de ponerme a hacer cosas de estadística multivariada y demás, que aparece esta función setZip. ¿Sí? Esta función es una función que se la pueden encontrar un montón de veces, en varios scripts diferentes, y vamos a hablar un poquito de qué se trata.
Cuando nosotros corramos el análisis este del NMDS, la función que lo corre tiene una parte que genera una suerte de análisis que surgen de procesos aleatorios, ¿sí? En realidad es un análisis que se corre muchas veces arrancando aleatoriamente desde un punto inicial, ¿sí? ¿Qué pasa? Como tiene un proceso aleatorio, si yo lo corro una vez al análisis voy a obtener un resultado. Si lo vuelvo a correr otra vez, el azar, la aleatoriedad de adentro del análisis va a hacer que me dé otro resultado, con suerte parecido al anterior, ¿sí? Si lo vuelvo a correr, me da un resultado distinto y así. Entonces, lo que me permite a mí la función setSeed, esta que tenemos acá, es declarar una semilla antes de correr una función con procesos aleatorios. Porque de esa manera yo la puedo como fijar a la función para que, más allá de que use esta aleatoriedad interna, yo obtenga siempre el mismo resultado siempre que la función haya arrancado de la misma semilla. ¿Sí? Yo, dentro de la función, a ver, si yo corro una función que es setSeed y adentro le pongo el número 1, por ejemplo, ahora vamos a hablar de qué se pone adentro, y después corro el NMDS, si yo vuelvo a correr esas dos líneas juntas, voy a obtener exactamente el mismo resultado, ¿sí? Estableciendo la semilla. Esto se hace siempre que se sepa o que me hayan dicho que la función tiene un componente aleatorio adentro, ¿sí? Trabaja con iteraciones aleatorias, para que yo obtenga el mismo resultado. Entonces, cuando se encuentren con esto en algún script que vayan viendo, o se lo pidan en un script de ChatGPT y ChatGPT le ponga un setSeed ahí arriba, eso tiene que ver con esto, con que seguramente la función que sigue debajo tiene un componente aleatorio. Ese 1 que yo pongo en este caso dentro de setSeed, en realidad puede tomar el valor que ustedes quieran, ¿sí? Siempre tiene que ser un número, ¿sí? Puede ser 1, puede ser 1, 2, 3, 4, generalmente se suele poner 1, 2, 3. Bueno, es como cuando te piden que pongas una contraseña que sabes que no vas a usar demasiado, entonces pones 1, 2, 3, 4, bueno, así. No importa el número que le pongan. Lo importante es que pongan un número adentro de setSeed. Y ese número es lo que funciona como semilla, es como que lo que funciona de ancla para que eso aleatorio siempre dé el mismo resultado, cada vez que ustedes o alguien más lo corre. ¿Sí? No es una función asociada al NMDS, porque hay muchas funciones de R que, por ejemplo, si yo quiero generar un número aleatorio a partir de una distribución normal, también debería poner una función setSeed antes para obtener siempre el mismo número generado aleatoriamente. ¿Sí? Pero está bueno conocerla porque justo trabajamos ahora con una función que tiene este proceso aleatorio. Bien. Una vez que yo declaré la semilla, que ya dije, bueno, voy a usar setSeed 1, 2, 3, 4, o en este caso setSeed 1, ahí sí, ya puedo seguir a la función que va a tomar la tabla para generar la información necesaria para hacer el gráfico del NMDS. ¿Sí? Vamos a llamarle, para no hacer el nombre tan largo, la función que hace el NMDS. Vamos a hablar fácil y simple. ¿Sí? La función en R que corre un NMDS se llama MetaMDS, porque se ve que el que hizo el paquete no le gustaba la N adelante y para confundir a la gente dijo, bueno, vamos a ponerle MetaMDS, en vez de NMDS, que es como aparece en todos los países. ¿Sí? La función MetaMDS es la que hace un NMDS, ¿sí? Aunque se llame ligeramente distinto. Esta función tiene que ser alimentada por nosotros con por lo menos 3 cosas básicas, ¿sí? Hay más cosas para cambiarle, que el que tenga curiosidad se puede meter a ver, ¿sí? Pero para que esto le funcione y para el que no se quiera enloquecer con la parte programática y con la parte matemática, con que ustedes a esta función le ingresen 3 cosas, ya pueden tener una idea de lo que están haciendo con el NMDS. ¿Sí? Esas 3 cosas que son, primero, la tabla de comunidad que armamos, ¿sí? Que nosotros la habíamos guardado, bueno, nosotros no, la gente de Japón
la había guardado en un objeto que llamaron eData4. ¿Sí? El objeto eData4 que aparece acá es la tabla de comunidad que ellos armaron anteriormente en el script. ¿Sí? Le tengo que poner una distancia, ¿sí? Le tengo que avisar a la función, yo quiero que me hagas el NMDS utilizando esta distancia. Y ahora vamos a ver qué es eso de la distancia, porque es la clave que hace que el NMDS sea súper útil para trabajar con datos de ecología de comunidades. Y además, yo le voy a tener que poner un valor de K que me dice con cuántos ejes yo voy a querer trabajar. Vieron que yo les insistí al principio de que el NMDS es algo que hace un gráfico. ¿Sí? Es, en primer lugar, una herramienta gráfica para visualizar. Bueno, cuando yo hago un gráfico, al gráfico lo puedo hacer, generalmente hacemos un gráfico en 2 dimensiones, ¿sí? X, Y, porque generalmente publicamos en paper que son planos, entonces usamos X, Y, hago un gráfico. Si quiero demostrar mi capacidad de pensamiento abstracto y mostrar mis capacidades de dibujo técnico, con R aparentemente, puedo hacer un gráfico de 3 dimensiones y ubicar esos puntos que veíamos en un plano en 3 dimensiones. En general, lo más común es hacerlo con 2 dimensiones. Con 3 dimensiones se puede hacer también. Ya ir a poner 4 dimensiones me lo dejaría para gente que estudie física cuántica y que pueda entender la 4ª dimensión mentalmente, aunque sea, no es mi caso, ¿sí? Pero, por lo general, uno siempre busca hacer un gráfico que ya en 2 dimensiones, que me permita ver esos puntitos ubicados en 2D, en X, Y, ya baste, ¿sí? Entonces, yo dándole estos 3 argumentos a la función de NMS, que son la tabla, la distancia que voy a usar, y la cantidad de ejes que quiero que use en mi gráfico, ya va a poder hacer todos los cálculos que tiene que hacer para generarme la información para hacer ese gráfico. ¿Sí? Bien. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa con esta cuestión de la distancia. ¿Qué es esto de la distancia que yo tengo que incorporar a la clase? Bien, para eso vamos a hacer una cosa. Vamos a tomar 2 filas, ¿sí?, de la matriz de comunidad que usamos para correr el NS, ¿sí? Porque yo quiero comparar qué tan parecidas o distintas son a primera vista los ensambles de especies que yo encontré en, supónganse, el sitio 1 en verano, que es toda esta fila, y el sitio 2 en invierno, ¿sí? O en verano también, ¿sí? Pero un punto distinto. Si ustedes se pueden ver este gráfico, en donde yo en el sitio 1 encontré 2 ejemplares de este pez, un ejemplar de este, y ninguno del resto, ¿sí? Y en el sitio 2 yo encontré ninguno de todos estos ejemplares y encontré uno de este, 3 de este y uno de este, ¿sí? O sea, encontré 3 especies distintas a las que encontré allá. Más que nada la pregunta va para la gente que trabaja con datos de ecología, ¿sí? Vamos a hacer, no sé si Martín, ¿podemos hacer una encuesta? Sí, ahí estaba justo probando hacer eso. Bien. Voy a lanzar en el chat. Estamos innovando tecnológicamente porque nos dimos cuenta que el Meet nos permite hacer encuestas para que puedan responder ahí. Pero, si pueden responder en la encuesta y si no por el chat. Yo les pregunto a ustedes, estas 2 comunidades, estos 2 ensambles de especies que vemos acá entre el punto 1 y el 2, ¿para ustedes son parecidos o son comunidades distintas? ¿Sí? ¿Les parece que son comunidades que vos digas, son 2 gotas de agua o son cosas que son distintas? Entonces quiero ver si yo puedo ver los resultados de la encuesta por acá. A ver, Bien, bien. Ajá, bien, acá tenemos similares, la mayoría de los votos va con, perdón, la mayoría de los votos va con distintas y tenemos un voto con similares. Bien. Bien. Hace un rato había 2 votos similares, pero hay uno que se arrepintió y pasó a distintas. Bien. ¿Saben cómo llaman eso? Se sintió presionado. Lo que sí, también sepan, no sale el nombre del que vota, así que pueden votar y nadie va a saber quién puso qué, ¿eh? Claro, bien.
Me gusta ver el efecto de la presión social en vivo. Bien, la gran mayoría me dice son dos comunidades distintas, ¿sí? Ese es un pensamiento por ahí de ecólogo que dice, che, tienen especies distintas, ¿cómo pueden ser parecidas esas dos comunidades en base a las especies? Bien, de nuevo, pensamiento de ecólogo, no así pensamiento de matemático, bien, particularmente un matemático, opa, para que me ande otra vez, ahí está, de un matemático, creo que era griego, calculo que era griego, ¿sí? Que era Pepe Euclides, ¿sí? Pariente aparentemente de Papá Noel, que desarrolló toda una matemática euclidiana hablando de distancias y demás, ¿sí? Para Euclides, una distancia, como para la mayoría de los matemáticos que usan matemática euclidiana, una distancia es un concepto que ejemplifica dos cosas a la vez. Por un lado, el concepto que nos enseñan a nosotros cuando somos bebés, bueno, bebés no, pero cuando ya empezamos a entender un poco más el mundo, de qué es una distancia. Una distancia es algo que a mí me dice que está lejos y que está cerca, en el mundo real. ¿Sí? Si yo tengo el mate y el termo acá, están cerca, si yo los alejo, están lejos. Eso es una distancia espacial. ¿Sí? Pero, para un matemático, la distancia, a la vez de tener la cuestión espacial, tiene una cuestión asociada de semejanza. Algo que esté más alejado en un espacio matemático, ¿sí? Es algo que es más diferente, porque las coordenadas que definen a dónde está son más diferentes, claro, ¿sí? La cuestión es que para determinar esa distancia euclidiana, lo que haría un matemático con esta matriz que estamos viendo acá, con esta matriz simplificada, porque son dos filas, ¿no? Que estamos viendo acá, va a ser decir, bueno, ¿qué tan parecidos son los valores dentro de cada una de las especies? ¿Sí? Entonces Euclides, ¿qué va a decir? Bueno, mira, yo lo que estoy viendo acá, lo va a decir en griego igual, yo lo estoy traduciendo al español, porque yo también conozco griego. Lo que va a decir acá va a ser, yo lo que estoy viendo acá es que para esta especie, tenés los mismos valores en el punto 1 y en el punto 2. ¿Sí? Tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 especies que tuvieron el mismo valor en los dos puntos, que es 0. Pero a Euclides no le importa qué simboliza el 0, a Euclides le importa que sean los números parecidos o no. Entonces, desde el punto de vista de la matemática euclidiana, Euclides te va a decir, estos puntos son muy parecidos. Si yo los tuviera que graficar en un gráfico, los pondría cerca, porque comparten un montón de valores en común para cada columna, que son esos ceros que están ahí. ¿Sí? Por más de que acá aparezca una pequeña diferencia con esta especie que apareció acá y acá no, y acá apareció en esta y acá no, en el conjunto de toda la matriz hay muchas coincidencias entre los dos sitios. ¿Sí? Entonces Euclides, si tuviera que ubicarte esto en el espacio, nos pondría estas dos comunidades que nosotros como ecólogos vemos con horror y decimos, no, pero son diferentes, las veríamos ubicadas cerca del espacio. ¿Sí? Utilizáramos una distancia euclidiana para graficar esto. Pero, alrededor de 1900, empezaron a aparecer ecólogos. Yo siempre insisto que en 1900 había mucho más tiempo libre para pensar cosas. Entonces, aparecían ecólogos que decían, no, para. Yo tengo que encontrar una forma de representar esto con distancias y demás, pero no puedo calcular una distancia entre este sitio y este sitio que me diría que esos son sitios que son cercanos o parecidos, porque como la gran mayoría de ustedes y pensó recién, y una persona de hecho cambió su opinión por esa presión que ustedes metieron en esa encuesta, la lógica ecológica detrás de esto son especies totalmente distintas, ni siquiera comparten una especie, los dos sitios. Tengo que encontrar una forma de hacer un cálculo acá para que me diga que cuando yo encuentre esto, por más de que haya muchos ceros en el medio, estas son especies distintas. Y entonces empiezan a aparecer
un montón, porque son un montón, de índices de distancia que se usan para ecología, que lo que hacen es comparar el sitio 1 y el sitio 2 sin tener en cuenta aquellas especies aquellas especies que no aparecieron en ninguno de los dos sitios, ¿sí? Ahí aparece, por ejemplo, este que está acá abajo a la derecha, que apareció recién, es Curtis, del índice de Bray-Curtis, no el mismo Curtis del libro Curtis de biología que muchos de nosotros hayamos estudiado en la facultad. Creo que además esa Curtis era una mujer, era Elena Curtis. Capaz son parientes, no me sorprendería. Pero apareció Curtis junto con su amigo Bray, ¿sí? Del cual no encontré foto. Se ve que era más tímido Bray y no le gustaba salir en las portadas de ecología aplicada. Y propusieron índices nuevos. ¿Sí? Propusieron índices que digan, bueno, yo quiero que me calculen una distancia acá que no sea la de Euclides de hace 800 años, que a mí no me sirve para simbolizar lo que está pasando ecológicamente acá, que es decir, que estas comunidades son distintas. Entonces, desarrollaron otros índices que lo que hacen es fijarse solamente, cuando voy a comparar qué tan parecidos son dos puntos, se fijan solamente en aquellas especies que aparecen en alguno de esos dos puntos que estoy comparando y todo lo otro lo borran. ¿Sí? Al hacer eso, cuando nosotros calculamos, por ejemplo, con estas dos filas un índice de Bray-Curtis, nos va a dar una distancia que nos va a decir son bien diferentes, ¿sí? Estos dos sitios. De hecho, son lo más diferentes posible porque no comparten ni siquiera una especie. ¿Bien? Generalmente los índices de distancia, estos que empezaron a traer los ecólogos a principios del siglo pasado, son todos índices que van de 0 al 1. Cuando yo hago la comparación entre dos sitios, me puede dar un número del 0 al 1. Si me da 0, quiere decir que los sitios son idénticos. ¿Sí? Si me da 1, quiere decir que son totalmente distintos. Los dos sitios en cuanto a su composición de especie. Así como está el índice de Bray-Curtis, hay otros índices, como por ejemplo, yo lo voy a mencionar, por si alguien quiere anotarlo. Está el índice de Sorensen, que se suele usar cuando yo, en vez de tener una tabla de abundancias, tengo tablas de presencia-ausencia. ¿Sí? Está el índice de Jacquard, que lo deben haber escuchado también. Sí, hay gente la gran mayoría de la gente que está hoy conectada hizo carrera de biología, así que lo deben conocer. Y después hay otros índices, el índice de Manhattan, el índice de otro, que ahora ya no me acuerdo el nombre, que se pueden usar para esto. La realidad, gente, es que el índice que más se usa para calcular qué tan parecidos, qué tan diferentes son las comunidades según las abundancias de especies que yo encontré, es el índice de Bray-Curtis, ¿sí? Que yo lo puedo aclarar dentro de la función del NMDS como índice de Bray. No hace falta que diga Bray-Curtis, todo entero. Lo pongo así y anda. ¿Sí? Si trabajan con datos, si en vez de tener esta tabla que tiene abundancias, tienen datos de presencia-ausencia, pueden buscar cómo ingresar el índice de Sorensen, por ejemplo, para que calcule las distancias con el índice de Sorensen. ¿Sí? Lo importante acá es no usar distancias euclidianas para este tipo de datos. ¿Por qué? Porque si no, distancias euclidianas nos van a decir que estas dos comunidades y cualquier otra que aparezcan van a ser muy parecidas entre sí, mientras menos especies aparezcan en ambas. ¿Sí? Eso es lo que por ahí, si alguna vez buscó algo de esto, de este tema, es lo que se conoce como el problema de los dobles ceros en ecología. ¿Sí? Ese problema de los dobles ceros hace que cuando hay especies que no aparecieron en ninguno de los dos sitios, hagan parecer euclidianamente que esos sitios son similares. ¿Bien? Bien. Espero que sigamos todos en carrera y no haber perdido alguno en el camino. Yo no sé, Martín, si vos estás chequeando ahí las preguntas, si hay alguien que dice no entiendo nada. No, por ahora todo bien. Por ahora. Bien, perfecto. Bien, ahí me levantan el dedito, genial. Bien, menos mal que me levantan el pulgar. No entiendo nada. Yo. Bien. Entonces, sabemos que vamos a hacer el NMDS, ¿sí? Con
un índice de distancia que no va a ser el de Euclides. Euclides, miren, lo dejamos con cara triste, porque dijo, no, porque yo quería ser ecólogo también, bueno, Euclides no. No se puede, te vamos a tener en mente, pero quédate un poquito ahí, dejando probar con este índice. Cuando yo corra esto en R, fíjense que yo estoy corriendo una función, que le pongo esa información de argumento, la tabla, el índice que voy a usar, y la cantidad de ejes con los que quiero que trabaje para hacer el gráfico, ¿sí? Yo lo voy a correr a eso y lo voy a asignar a un objeto que se llama, que ellos, los japoneses, le llamaron res1.mds, ¿sí? Pero antes de seguir adelante con ese objeto y demás, quiero a ver si puedo tratar de generar la conceptualización de qué es lo que va a pasar cuando yo corra esa función, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que dentro de nuestra computadora hay un ERI ahí trabajando, que lo que va a hacer cuando yo toque run a esta función, que ahora vamos a entrar al R y le voy a mostrar qué es lo que pasa, lo que va a hacer es empezar a hacer cositas, a hacer pasos de un algoritmo que sabe que tiene que hacer, ¿sí? Lo primero que va a hacer con eso va a ser armarse una matriz de distancia. ¿Qué es una matriz? Hablamos hace un rato de las matrices de abundancia o la matriz de comunidad. Bueno, una matriz de distancia es simplemente calcular un índice, de Bray-Curtis en este caso, de cada sitio comparándolo con todos los otros sitios, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo calculo un índice para ver qué pasó en el sitio 1 con el sitio 2, si fueron parecidos o no, el sitio 3 con el sitio 1, el sitio 4 con el sitio 1, me quedo con un montón de valores de Bray-Curtis que me dicen qué tan parecidos o qué diferentes son dos pares de sitios de todos los que yo tengo, ¿sí? Acá lo resumimos como que tenemos 10 sitios, en realidad son como 40 y pico, pero para hacerlo más resumido. Acá gráficamente, para no estar poniendo números y que sea todo número, con un colorcito simbolizamos, ¿sí? Un colorcito más claro significa que los sitios son más parecidos, tienen un valor de distancia de Bray-Curtis más cercano a 0, y un colorcito más oscuro quiere decir que dos sitios son más distintos, tienen un valor de distancia de Bray-Curtis más cercano a 1. ¿Sí? Por ejemplo, el sitio 7 con el sitio 3 tiene un valor de distancia bajito, son sitios bastante parecidos, ¿sí? Yo estoy hablando mucho de sitios acá, acuérdense que en realidad en el trabajo de los japoneses, cada observación en realidad es un sitio en una época del año determinado, ¿sí? Una observación. Bien, entonces, con este machete, llamémosle, de, bueno, yo calculé todos los índices de Bray-Curtis comparando todo contra todo, ¿sí? Con ese machete, R se va a sentar, va a decir, bueno, ¿cuántos ejes me dijeron que haga? 2 ejes, bueno, menos mal porque hacer todo en 3D me va a llevar más laburo. Ok, voy a empezar a acomodar, según esta matriz de distancia, los puntos en un espacio, ¿sí? En un espacio que va a estar construido con 2 ejes. El eje que le voy a llamar NMDS1, que le podría haber llamado X, si quiero, y el eje que se va a llamar NMS2. ¿Bien? Estos ejes no están asociados a ningún tipo de porcentaje, ¿sí? No hay porcentaje como a veces hay en los análisis de componentes principales o en otros análisis de este estilo. Acá le pusieron el nombre porque se lo pusieron. Chao. ¿Sí? Se llama 1 y 2. Y lo que va a hacer es empezar a decir, bueno, voy a empezar a tratar de acomodar esto espacialmente, ¿sí? Como el punto de la observación 7 y la observación 3 dieron bastante parecido, los voy a ubicar juntitos en el espacio. Después, uno que dio distinto a esos dos, por ejemplo, el 5 con el 7 dieron distinto y el 5 con el 3 dieron medio distinto, lo ubico medio un poco más alejado. Y así voy viendo y los voy ubicando en el espacio a todos los puntos que yo tenga, ¿sí? Para tratar de hacer un primer intento de hacer el NMDS. Pero ¿qué pasa acá? El NMDS, cuando está haciendo este gráfico, no va a encontrar una solución única de cómo se acomodan estos puntos. ¿Por qué? Porque hay algo que yo todavía no les dije.
Si bien los índices que trajeron los ecólogos, hermosos, que representan mejor lo que queremos mostrar en ecología, que es si son diferentes o no las cosas según las especies que aparecieron, tienen una desventaja. Y es que para lograr poder explicar mejor la parte ecológica, tuvieron que renunciar a que esa distancia que me dice qué tan parecidos son, ya no está ligada a una distancia espacial. ¿Sí? Digamos que la distancia espacial, lo que yo veo si está cerca o lejos, es terreno propio solamente de Euclides, ¿sí? De la distancia euclidiana. Yo, otra distancia que me diga que cosas son parecidas o no, que no sea la euclidiana, no cumple con ciertas reglas que me permiten que yo la ubique en el espacio de una manera y de ninguna otra. ¿Sí? Entonces, lo que empieza a hacer R con esto es decir, bueno, yo encuentro una primera solución a cómo acomodar los puntos. Pero esa no es la única solución que hay. Entonces, como es una computadora que tiene que hacer lo que nosotros decimos, pobre, lo que hace es empezar a decir, bueno, a ver si voy a probar a hacerlo de otra forma. Voy a probar a acomodarlos distintos los puntos. Voy a mover este acá y este acá. ¿Sí? Y a ver si ahí quedan mejor distribuidas las distancias. Se corresponde más lo que yo estoy viendo espacialmente de este lado con lo que yo estoy viendo en la matriz numérica de distancias. ¿Sí? Y no lo hace 2 veces solamente esto. Es como que lo hace muchas veces. ¿Sí? Lo hace un montón de veces, hasta que, después de hacerlo varias veces, se fija cuál de todas esas es la solución que más se corresponde, lo espacial, con los valores de Bray-Curtis que se calcularon. ¿Sí? Esto que yo les mostré acá, en un grafiquito, es lo que pasa cuando yo entro a R, ¿sí? Y, bueno, esperen que... Ahí está. Cuando yo entro a R, voy a llegar hasta la parte del esquí donde estábamos ahí, ¿sí? Voy a correr el set-zip, vamos a correr, ahí está. Voy a correr el set-zip, y voy a correr ahora la función que corre el NMDS, ¿sí? Que es la que teníamos recién en el PowerPoint. Y fíjense qué pasó. R empezó a trabajar, ¿sí? Y empezó a devolvernos estrés, que lamentablemente es un concepto que la mayoría de nosotros conoce muy bien, lo tenemos siempre muy a flor de piel, el estrés. Bueno, acá aparece este concepto también de estrés. Cada vez que R tira un run tanto, estrés algo, quiere decir que, bueno, este es un intento de que veo cómo se acomodan los puntitos. ¿Sí? Vuelvo a empezar de nuevo, los vuelvo a acomodar de una forma diferente y veo cómo queda. Esto lo hizo, miren, 20 veces diferente. Lo corrió, 20 veces se sentó y se puso a ver si podía acomodar los puntitos según las distancias de Bray-Curtis y a ver cómo quedaba el gráfico. Y cada vez que lo hacía, calculaba un valor de estrés. ¿Sí? Ese valor de estrés es un valor que le permite a él ver que también representado espacialmente está lo que dibujó con puntitos, perdón, está lo que estaba en la matriz de distancia dibujado con puntitos. ¿Sí? Básicamente lo podemos imaginar como que ese estrés es R, que tiene en su cabeza, por un lado, a Euclides, que le dice, esto hay que acomodarlo espacialmente, y por otro lado lo tiene a Bray-Curtis, que dice, esto tiene que reflejar las diferencias reales de las comunidades que vos viste. ¿Sí? Esta imagen que vemos acá es una imagen que la solemos ver mucho en los institutos de ciencia, como si R estuviera tratando de llevar ahí a los autores del paper o a sus directores tratando de complacer a los dos. ¿Y eso qué hace? Le genera estrés. ¿Sí? Le genera estrés. Mientras más fácil tenga la tarea R de acomodar los puntos, ¿sí? Menos estrés va a generar. Mientras mejor estén cumpliendo con Euclides y con Bray-Curtis, por otro lado, menos estrés va a tener. ¿Sí? Entonces,
El NMDS final, vieron que cada uno de los NMDS de una de las corridas decía estrés, 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 estrés. Lo que va a hacer Harry es quedarse con la corrida que menos estrés generó. ¿Sí? Se va a quedar con la corrida que tenga el valor de estrés más bajo, porque en ese gráfico que vos hagas a partir de eso, van a estar mejor representadas las distancias de Bray-Curtis en un formato espacial de puntitos. ¿Bien? Entonces, lo que hace el NMS es solucionar esta cuestión que surge de que cuando yo calculo un índice de distancia que no es la euclidiana, se me corta el link de distancia como cerca lejos y distancia como parecido diferente. ¿Sí? Lo que hace el NMS es tratar de volver a juntarlos a eso en un gráfico. Pero nunca los vuelve a juntar, nunca vuelve a unir esos dos conceptos alrededor de la distancia de forma perfecta. Siempre hay un grado de estrés asociado. Mientras más bajo sea ese estrés, quiere decir que mejor los logró compatibilizar. Mientras más alto sea, peor. ¿Sí? Entonces, uno cuando termina de correr el NMDS, perdón, que es alto del PowerPoint de R, que crea este objeto, res, acá le llamaron res1MDS, podrían haberle puesto Pepito ustedes si quisieran, yo puedo preguntarle cuál fue el estrés del resultado final con el que te quedaste. De esta manera pongo el nombre del objeto, signo de pesos y la palabra estrés al lado. Y me devuelve el valor de estrés de la solución con la que se quedó, de todas las soluciones que encontró, que tuvo el valor de estrés más bajo. ¿Sí? Que si ustedes se ponen a ver los números que aparecieron acá de estrés, ahí está. Este 0,10 es el número más bajito que apareció en todos estos. ¿Sí? Se quedó, que corresponde, a ver si ya que estoy unido, corresponde con la solución número 11 que encontró. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando uno corre en el MDS, lo que está haciendo es un gráfico para representar qué tan parecidas y qué tan distintas son las comunidades. Esa representación es una representación espacial, dentro de las reglas de Pepe Euclides, que está ahí arriba. Pero lo que está representando son distancias que no son espaciales, son ecológicas, son distintas. ¿Sí? Pero dice, bueno, yo como que las acomodo, pero con un pequeño, con suerte, un pequeño estrés asociado. Si el estrés final de mi NMDS es lo suficientemente bajo, yo puedo decir, bueno, el trabajo que hizo R es bastante confiable, yo puedo interpretar de este gráfico que efectivamente lo que esté más alejado entre sí tiene valores de distancia de Bray-Curtis más grandes y lo que esté más cerca tiene distancia de Bray-Curtis más chicas. ¿Sí? Generalmente se toma, yo sé que a ustedes les encanta la regla de cuál es el número que me delimita lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? A mí no me gusta, pero yo sé que es necesaria para una convención. ¿Sí? Generalmente se toma como que si tu NMDS tiene un estrés menor a 0,2, sabiendo que el estrés va de 0 a 1, ¿sí? Si tiene un estrés menor a 0,2, el gráfico que vos estás viendo está representando fielmente las distancias calculadas de Bray-Curtis. ¿Sí? Mientras más chiquito es el valor, más fielmente todavía representado en el estado. ¿Sí? Si el estrés es muy alto, el gráfico te lo hace igual. Te lo podés graficar y demás. El problema va a ser que ahí las distancias euclidianas, las que yo usé para ubicarlo en el espacio, no van a estar reflejando los de Bray-Curtis. ¿Qué va a pasar si el estrés es muy alto? Va a haber dos puntitos que están cerca, ¿sí? Y que yo me voy a ir a ver si quiero chequear con la comparación de Bray-Curtis y resulta que tenía un valor de Bray-Curtis altísimo eso, que eran re diferentes ecológicamente. ¿Sí? Mientras más alto sea el estrés, más probable es que la disposición de los puntos no represente bien lo que se calculó con el índice de distancia ecológica. ¿Sí? Decimos, man, a ver, y le echamos con un chuf chuf porque el piso es alto. ¿Sí? Bien. Entonces,
De nuevo, todo esto nos sirve porque nosotros queremos ver esto en un gráfico. Y vos me pueden decir, ¿por qué insistís tanto en ver esto como puntitos? Vamos a ver el porqué de todo esto. Tiene una utilidad y por algo lo usan varios. ¿Sí? ¿Por qué quisiera ver esto con puntitos si yo puedo agarrar, calcular toda la distancia de Bray-Curtis y ponele, y decir, bueno, acá me dio que este es parecido a este, acá me dio que este es parecido a este y este son diferentes. Digo, bien, ahora vamos a ver. Yo para poder visualizar de manera bella los resultados de este NMDS, fíjense que yo cuando lo corrí en R, no me devolvió un gráfico. ¿Sí? Yo lo que hice cuando corrí esta función fue almacenar toda la información necesaria para hacer un gráfico en un objeto que se llama res1.mds. Ese objeto tiene un montón de información acerca de cómo le fue al análisis, que en su gran mayoría no importa, salvo por el estrés. Pero lo que tiene además, ahí adentro de ese objeto, son las coordenadas dentro de... Opa, ¿dónde quedó? Qué difícil cuando tiene animación esto. Las coordenadas dentro de este gráfico que tiene cada uno de las observaciones que nosotros hicimos. De cada una de las filas de nuestra tabla va a estar ahora asociada a un valor de NMDS1 y a un valor de NMDS2 que va a permitir que yo ubique esa fila como un punto dentro de un gráfico. ¿Sí? Bien. Para yo hacer un gráfico bonito como el del paper, voy a usar ggplot. ¿Sí? Porque ggplot es como, bueno, si usás R, usás ggplot. Es medio como así, como la red, para graficar más que nada. Entonces, para eso, lo que voy a tener que hacer es remangarme y meterme adentro del objeto res1.mds para ir a buscar la información que necesito para graficar los puntos dentro del gráfico. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer eso? Usando, ¿sí? Aplicándole a el objeto res1.mds, aplicando a ese objeto una función que es la función scores. ¿Sí? La función scores lo que hace es meterse adentro del objeto y devolverme lo que yo le pida. En este caso yo le voy a pedir devolverme la información para ubicar los sitios dentro del gráfico del NMDS. ¿Sí? Cuando yo le aplico a esto la función scores, diciéndole, quiero la información de los sitios, ¿sí? Y este tidy true es para que la tabla salga linda como yo quiero, R lo que va a hacer es se va a meter acá, adentro de la caja de archivos, de lo que tiene dentro del objeto, y me va a sacar esto. ¿Sí? Me va a sacar un valor de NMDS1 y de NMDS2, que son los ejes de mi gráfico, para cada una de las filas. Fíjense que acá los muchachos estos, los japoneses, tenían identificadas las filas como fa.st1. ¿Qué es esto? Esto es fa de fall, de otoño en inglés, station 1. ¿Sí? Esta información estaba como nombre de filas en su tabla de abundancias, y por eso el NMDS te puede asociar estos valores a eso. ¿Sí? Después tenemos para el invierno del sitio 8, el invierno del sitio 5, cada uno de estas filas se corresponde con una fila de la tabla. Eso es lo que se hace acá con esta primera parte del código. Después, los muchachos dijeron, bueno, vamos a ampliar un poquito esta tabla y vamos a crearle dos columnas nuevas. Una columna va a ser la estación del año, si es otoño, invierno. Fíjense que le pusieron 1, 2, 3, 4 adelante, no sabemos muy bien por qué con Martín, pero sé que le servía. Le pusieron, a primavera le pusieron 1, a verano le pusieron 2, y otoño 3 y winter y invierno 4. Pero dijeron, bueno, a partir de esta columna que tengo acá, fíjate, estas funciones que aparecen acá te dicen, cada vez que vos veas que el valor de acá, del ave, empieza con SP, escribime en esta nueva columna, en SP, acá, escribime Spring. Una Spring. Cada vez que veas que el valor que hay acá empieza con sub, escribime en la columna al lado, das 2 summer. Ya se me empieza a mezclar la pronunciación del inglés con todo. ¿Sí?
No me centro mucho acá porque este tipo de cosas, que son más de colorido acá, ¿sí? Tienen que ver con funciones que van un poquito más allá del NMDS, que las vuelven a la pauta publicitaria, que la vamos a aprender en el taller de R nivel inicial, que inicia ahora en marzo. Anótese antes de que se quede sin lugar. ¿Sí? Son todas funciones que vemos justamente en eso. En el taller vemos cuestiones de cómo manejar tablas, agregar columnas y modificar cosas de DR para que nos vayan quedando todas las cositas para poder hacer lo que nosotros queremos hacer. ¿Sí? Pero necesitamos una tabla que tenga asociada la información de dónde voy a ubicar el punto espacialmente con la información de a qué estación del año corresponde cada punto y a qué estación de muestreo espacialmente corresponde cada punto para que yo después pueda pintar con colorcitos según la estación del año y demás. Otra cosa que se puede sacar de este objeto NMDS que hicimos es información para graficar, algo que no hicieron en el paper, pero que es un agregado que les dejamos nosotros, es información para agregar dentro de ese gráfico, ¿sí? Información de las especies, de dónde se ubicarían las especies dentro de ese gráfico que vimos solamente de puntos hasta ahora. ¿Sí? Fíjense que yo lo que hago es correr la misma función, scores, se la aplico a el objeto res1.mds, ¿sí? Pero en vez de decirle devolverme la información para graficar los sitios, le digo devolverme la información para graficar las especies. De nuevo, con este argumento de tidy igual true. Acá no le hago ninguna modificación posterior a la tabla, y me devuelve otra tablita que yo puedo usar para enzimarle a este primer gráfico de puntos valores de especies que vamos a ver cómo se interpretan ahora en un cachito. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo acá, para la gente que hizo el webinar de PCA a fines del año pasado, es algo muy parecido a lo que hicimos ahí. Es armar el objeto PCA, dar la información para dibujar esto con ggplot. Bueno, acá es lo mismo, armamos el objeto en MDS y de ahí extraemos la información para graficarlo con ggplot. ¿Sí? Entonces, el código sigue, hay una parte en donde también a partir de esa información vemos cómo crear un objeto que nos dibuje los polígonos, que nos lo vamos a saltear ahora para que esto no se extienda 20 horas, pero que lo pueden chusmear en el script y sigue la misma lógica de cómo explicamos los polígonos en el webinar de PCA, para que lo vean. Pero con esta información, nosotros ya podemos irnos a el código para hacer un ggplot e ir ingresándola para ir haciendo el gráfico. ¿Sí? En primer lugar, yo le voy a decir a R, mira R, yo ahora voy a hacer un ggplot, le aviso con esta función. ¿Sí? En este ggplot voy a dibujar puntitos, voy a hacer un geonPoint. Esos puntos van a ser, la información para dibujar esos puntos está en esta tabla que yo creé arriba extrayendo las cosas del MMDS para los sitios, que se llama datascores. ¿Sí? Es un objeto que contiene esta tabla que vimos recién con la información que me decía el valor de NMDS para cada una de las filas, y si la fila correspondía a verano, invierno, otoño y al punto 1, 2, 3 de muestreo. ¿Sí? Entonces, con esa información, ya R sabe que tiene que hacer un eje X que sea el NMDS1, un eje Y que sea el NMDS2, y me puede ubicar los puntitos. ¿Sí? Cada uno de estos puntitos es cada una de las estaciones de muestreo de ese río que veíamos antes, asociada a una estación del año. ¿Bien? Entonces yo veo, todavía no sé a cuál estación cada uno, pero yo veo, por ejemplo, acá que tengo este punto y este punto que están alejados en el espacio, deberían tener, si yo me voy a ver la matriz de distancias, una distancia de Bray-Curtis alta. ¿Sí? Y estos puntitos están todos juntos, deberían tener una distancia de Bray-Curtis baja, deberían compartir bastantes especies en común y con valores de abundancia similares. ¿Sí? Yo le voy a creer a R porque nosotros, o sea, no me voy a poner a chequear todo esto, pero que tengamos muchas ganas de hacerlo, porque confío en que el valor de estrés me dio
0,10 nos había dado, me dio menor a 0,2, así que yo digo, ok, a mí me cierra, le voy a creer. Básicamente lo que hacemos es decir, yo te creo. No me voy a poner a revisar, a ver si efectivamente eran parecidas o no. El que lo quiera hacer lo puede hacer, pero yo ya llegué a un punto en mi vida, cuando pasé los 30, en que yo digo, yo te creo. Yo te creo, vamos adelante con el paper, porque tengo que hacer 28 análisis más que este, sigamos. Le creo basándome en el estrés, el valor de estrés, el estrés me pasó toda mi vida, pero particularmente en el estrés que me devolvió acá el análisis. ¿Sí? Bien. Lo bueno es que como yo tenía esa tablita donde además le agregué a cada fila el valor de la estación de la que proviene cada punto, yo ahora lo puedo pintar. ¿Sí? Acá empieza a aparecer el agregado de dibujar estos con puntitos. Yo puedo empezar a pintar cada uno de estos puntitos que representan un punto en un sitio de muestreo, en una estación, y empezar a ver que, mira, acá hay todo un grupo de puntos verdes que corresponden a sitios muestreados en verano, que yo acá ya empiezo a ver que se están medio separando de toda esta masa de puntos de las otras estaciones. Acá hay otros puntos verdes, acá hay algunos puntos verdes, pero lo que veo acá es que en muchos lugares encontré comunidades de peces que son relativamente parecidas entre sí, porque estos puntos están cerca entre sí, y alejadas de comunidades de peces en otras estaciones del año. ¿Sí? Esto a mí ya me empieza visualmente a dar una idea de que si yo voy en verano a este río que se evaluó, voy a encontrar especies de peces diferentes a las que voy a encontrar si voy en otoño, si voy en primavera o si voy en invierno. ¿Sí? Como acá, a veces hay puntos que se diferencian bien, a veces están puntos de 28 colores distintos, que es re difícil de ver cuál es cuál. Generalmente lo que se le suele agregar al NMDS en esta parte es, si estoy viendo una variable como la estación del año, que es categórica, agregar polígonos que me encierren todos los puntos del mismo color. ¿Por qué hago esto? Porque así me facilita mucho más visualmente ver cómo están acomodados los distintos grupos. ¿Sí? Y acá puedo empezar a evaluar, ya viendo los polígonos, qué tan parecidos o qué tan distintos son las comunidades, en este caso según las estaciones del año, ¿sí? Viendo el grado de solapamiento de los polígonos. ¿Sí? Entonces, yo veo que el polígono verde, por ejemplo acá, se separa bastante del resto de los polígonos. Hay un gran área que no está solapada, ¿sí? Con el resto de los polígonos. Mientras que el polígono de invierno y de primavera primavera está casi enteramente comida por el de invierno. ¿Sí? O sea, están muy solapados, las comunidades son muy parecidas, salvo estas, ponele que se diferenciaban un poco más, habría que ver de qué puntos espaciales eran, se diferenciaban un poco más en invierno. Puedo empezar a hacer estas interpretaciones a partir del gráfico. Son eso, interpretaciones. ¿Sí? Yo acá, en esta instancia, no estoy haciendo una prueba de hipótesis que me devuelva un p-valor. ¿Sí? Yo muchas veces digo, es como hacer un gráfico de cajas cuando yo quiero hacer un análisis univariado. ¿Sí? Yo veo las cajas, veo que una está más arriba que la otra, y digo, bueno, acá capaz que hay diferencias. Para hacer esa diferencia tengo que hacer algún tipo de análisis estadístico, inferencial. ¿Sí? Acá con el NMDS estamos en una situación similar. Yo acá puedo empezar a pensar, bueno, pareciera que hay diferencias entre las estaciones. Acuérdense que el título del paper es Seasonal Changes in Fish Communities of Japan River, no me acuerdo cuánto, Shujitsu. ¿Sí? Entonces, cuando yo trabajo con comunidades, el NMDS es un gráfico que me permite empezar a ver qué hay. Bien. Acá lo que hicimos fue acomodar los puntos, pero yo les dije, también puedo extraer información de las especies
para acomodar, ¿sí?, dentro de este gráfico, valores de especies, ¿sí? Antes de seguir con esto, le voy a advertir, cuando vayan al script que le vamos a pasar, no les va a salir un gráfico lindo así, porque acá yo lo que hice fue seleccionar 10 especies de las 800 que tenía, no me acuerdo cuántas especies usaban esta gente, porque con ADN salía todo, ¿sí? Yo creo, de hecho, que ellos en su paper no usan las especies porque tienen tantas que el gráfico les termina quedando como una mancha de letras superpuestas de todas las especies que tienen. Nicolás, aprovecho ahí porque justo hacía una pregunta respecto a las especies hace un rato que hacía Maite, para ver si ya de paso podemos meterla acá, a ver si se entiende. Maite preguntaba en los comentarios, si es adimensional el análisis, ¿cómo puntúa la relación variable-observación? O sea, la observación con la especie en este caso. O sea, entiendo que con este análisis uno no puede saber qué variable o qué especie en este caso contribuye más a cada observación, o cada sitio barra época del año en este caso, o Bien. qué especie está más relacionada con tal sitio en tal momento. Bien. Bueno, la realidad es que ahí está buena la pregunta porque justo va a lo que les iba a explicar ahora. El NMDS, de por sí, lo que hace es calcular la ubicación de los puntos, ¿sí?, que se corresponden con los sitios, en base a distancias, no en base a cuántas especies había de cada uno, ¿sí? Pero los capos del paquete vegan, los capos y las capas seguramente del paquete vegan, lo que hicieron fue dar una vuelta más de rosca, en donde ellos dicen, bueno, yo ubiqué los puntos en el espacio, ¿sí?, están ubicados, y cada punto, a su vez, está asociado a determinadas cantidades de cada especie, ¿sí? Entonces, alguien que desarrolló esto, que son generalmente, lo pueden ver en los autores del paquete, son ecólogos de la Universidad de Manhattan, o de Harvard, o alguna universidad de esas, dijeron, bueno, si yo, por ejemplo, tengo el valor de Carassius, ¿sí?, agarro ahí un género barra especie, o de Anguila japonica, ¿sí?, y yo tengo el valor de Anguila japonica que salió en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, en todos los puntos de gráfico, porque en todos tiene un valor, a veces es 0, pero en todos tiene un valor. Yo sacando y acá les tiro conceptos euclidianos, yo sacando el centroide, ¿sí?, haciendo como una ponderación espacial de a dónde apareció más y a dónde apareció menos, puedo ubicar esa especie en el gráfico, ¿sí? Ubico la especie según el centroide de la información que yo saqué, de la ubicación de cada punto y cuántas especies tenía. El que quiera omitir esa parte, omítala, voy a lo importante, que cómo interpreto que las especies aparezcan acá. Cuando yo además agrego la información de las especies en el NMDS, yo puedo de nuevo interpretar, no decir, esto está significativamente asociado, no. Yo puedo interpretar que los puntos más cercanos a donde aparece la especie son puntos en donde esta especie particularmente apareció mejor representada, ¿sí? Eso no quiere decir que no haya aparecido, por ejemplo, ninguna anguila japonica acá en este punto que está lejos, ¿sí? Lo que quiere decir que anguila japonica apareció en su máxima expresión, llamémosle, en los puntos que tiene cerca. Bien, capaz que acá apareció, pero apareció muy poquito. Entonces quedó alejada de ese punto. Entonces, yo teniendo en cuenta eso, puedo empezar a ver también en el NMDS, puedo empezar a ver, che, mirá, acá, Vivia cesera, Cotus reini, Covitis sp vivaui, bueno, ya nombre de genética, ¿sí? Aparecieron bien representadas en este conjunto de puntos, ¿sí? Yo ahí puedo empezar un poco a plantear cosas que después tengo herramientas más matemáticas, numéricas, inferenciales, si quieren, para ir chequeando estas cosas que me van surgiendo de esto. Yo puedo empezar a decir, bueno, fíjate cómo estas 3 especies de acá parecen aparecer siempre juntas, porque están asociadas, aparecieron en todos estos puntos que están acá, ¿sí? Y no suelen aparecer tanto cuando está esta especie, porque están alejadas en este gráfico.
¿sí? Acá de nuevo sigue jugando esto de, gracias a que R se tomó la molestia de comer estrés para complacer a Euclides, con las distancias espaciales, sigue esto de lo que está cerca, está más asociado, es más parecido, y lo que está lejos es más diferente. Bueno, en el caso de las especies, no suelen aparecer juntas, o no suelen tener abundancias altas juntas, ¿sí? Si yo este NMDS lo hice con una tabla de presencia-ausencia, yo lo que voy a decir, o sea, presencia-ausencia, yo lo que voy a decir, esta especie no suele aparecer cuando aparece esta, ¿sí? Si yo este NMDS lo hice con una tabla de abundancias, yo lo que voy a decir es, esta especie no suele ser abundante cuando esta es abundante, ¿sí? O sea, no sé, pueden aparecer juntas, capaz suelen aparecer juntas, pero cuando hay mucha de una, no hay mucha de la otra. Hay mucha de una y poca de la otra, y así. Y la puedo asociar también a grupos, polígonos, que se separen dentro del campo del NMDS. ¿Sí? Todo esto, gente, son interpretaciones que pueden, a ver, no es necesario que tengan que hacer sí o sí después de esto un análisis inferencial. Ustedes pueden poner esto sobre la mesa y combinarlo con otros resultados de lo que vayan viendo, ¿sí? De lo que están analizando, para poder ir generando una idea de conclusión a partir de los resultados, ¿sí? Pero si yo quisiera chequear, por ejemplo, que efectivamente haya diferencias significativas entre las comunidades de invierno, de especies que encontré en invierno, verano, otoño y primavera, lo que puedo hacer, se los dejo para, capaz que para un futuro webinar, pero también para que lo puedan buscar ustedes, lo que se puede hacer es un permanova. Un permanova que en el paquete vegan se hace con la función, que obviamente no se llama igual, se hace con una función que se llama, no sé por qué se llama Adonis. En realidad hay una explicación, es una sigla de algo, pero hay un análisis que es un permanova que lo que hace es compararme a ver si al menos entre dos estaciones del año, en este caso, hay diferencias significativas en cuanto a composición de especies. ¿Sí? Después hay otros análisis también que se pueden hacer, estoy viendo si me acuerdo los nombres, relacionados a esto, pero no me está saliendo el nombre ahora. Me sale Spring, pero Spring es primavera. Bueno, pero hay otros análisis numéricos que me permiten hacer, complementar esto que yo vi en el NMDS con cuestiones más numéricas que me digan, bueno, en este grupo apareció más esta especie que en este y demás. ¿Sí? O cuáles son las... Hay un análisis que no me sale el nombre, que me dice cuáles son las especies que más aportan a la diferenciación entre grupos. ¿Sí? Me acuerdo que tiene la sílaba PRI en alguna parte, pero bueno, no me sale. Pero bueno, la cuestión es que el NMDS es un buen análisis que nos permite a nosotros visualizar esto. Acá vimos, por ejemplo, nos permitió visualizar qué tan parecidas, qué tan distintas son las comunidades que yo encontré cuando fui a muestrear, y a la vez meterle acá una variable. Simper, gracias, Eli. Simper en el análisis que no me estaba saliendo. Gracias. Que me dice cuánto aporta cada una de las cosas a la diferenciación de los grupos. Que también está en el paquete vega. Bien, les decía. Esto me sirve también para poder ver variables que yo puedo considerar explicatorias de los cambios en las comunidades y ver cómo se va ubicando esto. Fíjense que en el paper, que me quedó en el escritorio, acá, los muchachos hacen el NMDS, ¿dónde está? Acá. Y hacen uno comparando por estación del año, invierno, primavera, y después, fíjense que si ustedes se pueden ver la ubicación de los puntos en este gráfico son la misma. Este punto es este punto es este punto es este, ¿sí? Pero lo que hacen es decir, en vez de pintar los puntos por la estación del año, lo voy a pintar por la estación espacial de donde yo fui a sacar en el río.
a ver si los distintos puntos en el río son distintos entre sí en cuanto a comunidad de especies o no. ¿Sí? Bien. Entonces, el NMDS nos sirve como un primer paso para ver qué está pasando con nuestras comunidades dentro del sistema que nosotros estemos estudiando. Y poder asociarlas a variables que podemos después evaluar, variables explicativas que podemos evaluar con un Permanova, por ejemplo, si están afectando o no. Esas variables explicatorias no necesariamente tienen que ser cuantitativas como acá, que esto es categoría primavera, invierno, otoño, verano, sino que pueden ser variables continuas también. Podemos ver si, por ejemplo, estos puntos se diferencian por un gradiente de salinidad, un gradiente de temperatura en el mar. ¿Sí? A ver si hay diferenciación entre estos grupos causada por alguna variable continua. ¿Sí? Para hacer eso también hay una función que se llama endFit, se escribe env corta punto fit dentro del vegan, para que lo chusmeen también, que permite, así como nosotros hicimos los polígonos, permite graficar una variable cuantitativa que es un poco más estrambólico como se hace, pero que se puede hacer. ¿Sí? Bien, entonces, un poco la idea del NMDS es esa. Yo espero que se vayan sabiendo, entendiendo como un poco más, el que por ahí no entendía mucho, para qué les puede llegar a servir esto. Es un análisis que se usa muchísimo en ecología de comunidades, justamente porque trabajamos con aparición de distintas especies, de algún grupo en particular. ¿Sí? Y que sirve como primer vistazo de qué es lo que puede estar pasando. Después eso se complementa con todas estas cuestiones que veíamos que ponen en el paper. Fíjense que va acompañado de diagramas de Venn, que me dice cuántas especies compartidas aparecieron en invierno, verano, otoño y demás. Acá hicieron cálculos de índice de Shannon, de índice de riqueza y demás, todas cosas de ecología de comunidad. ¿Sí? Y distintos dendrogramas que van comparando también, no sé bien qué índice de distancia son acá, cómo se relacionan los puntos espaciales dentro de cada estación del año, a ver si hay algún tipo de cambio. ¿Sí? Entonces, la idea, por lo menos del webinar, era mostrarles un poco esto. Acuérdense que les vamos a estar mandando el link para que puedan descargar paper, que lo pueden encontrar en PLOS ONE también, el script que ellos usaron, la tabla que ellos usaron, y el script que nosotros acomodamos un poquito para tratar de que se entienda un poquito mejor. ¿Sí? Bien. Yo no sé, Martín, si vos fuiste siguiendo preguntas que hayan hecho. No, por ahora no. Aprovecho de decirles que tenemos un tiempito por si quieren hacer una pregunta en el chat. Bien. Hasta ahora es la de Maite, y si no, cerramos. De Bien. vuelta, como dijo recién Nicolás, en los próximos días, tenemos que ver bien, pero seguramente entre esta y la semana que viene, lo que vamos a hacer es cargar el script que estuvo mostrando Nicolás, la presentación de Power, probablemente como PDF para que les quede, y el paper para que lo puedan ver tranquilos. En un futuro está pensado poder subirlo a YouTube también, pero bueno, esto lleva una serie de días en hacer todo eso, para que le quede todo el material de lo que estuvimos viendo. Y bueno, también vuelve el chivo de que muchas cosas como salteando, lo que es paquete del tidyverse, cómo manejar las tablas y demás, son un montón de temas que vamos viendo en el taller de R inicial, que arranca ahora también en marzo. La idea con estos webinars es un poco mostrar la potencia que tiene R para abarcar un montón de tipos de análisis, y bueno, que les sirva para próximas publicaciones. Sí, publiquen mucho. No, o sea, un poco en realidad, la idea es que publiquen mucho, pero también que traten de pasarlo un poquito menos mal en cada publicación. Que los niveles de estrés sean como el que nos dio acá el NMDS. Y bajarlo un poquito, ¿no? No enloquecerse tanto. Ahí aparecieron unas consultas. Lester pregunta, ¿cómo el NMDS complementaría otros análisis de diversidades, como por ejemplo los números de Hill u otros índices? Bien. Vos tenés que pensar, Lester, que
cuando yo estoy comparando los números de Hill, que para la gente que por ahí no lo tiene muy presente, el número de Hill es una forma distinta de expresar la diversidad de Shannon o un valor de riqueza, o sea, cantidad de especies. Yo lo que estoy haciendo ahí es abordar el problema de forma univariada, ¿sí? Yo en vez de agarrar y decir, bueno, yo quiero ver la estructura de especies, lo que hago es reducir la estructura de especies a un número, a un valor, que ni siquiera es una distancia entre dos puntos, es un valor propio para cada número, que es la diversidad que encontré ahí de especies o la riqueza de especies. Entonces, generalmente lo que uno se encuentra en las publicaciones es que hacen toda una primer recorrida de análisis univariados, analizan riqueza y diversidad y demás. De hecho, este trabajo, lo estoy mostrando así, este trabajo hace, además, porque se ve que les gustaba complicarse la existencia, hace modelos lineales, usando el modelo lineal, que nosotros, por lo menos, más trabajamos, son modelos univariados, ¿sí? En donde la variable respuesta es el índice de Shannon, ¿sí? Yo creo que ellos también trabajan con números de Hill, así que debe ser el número de Hill del índice de Shannon, ¿sí? Y quieren ver cómo varía eso según la distancia de cada punto a la desembocadura del río, ¿sí? Entonces, por ahí, tratar de evaluar eso multivariadamente es como un montón. Asociar la variación de la comunidad a una variable cuantitativa. Se puede hacer multivariadamente. Pero, capaz que, capaz que ellos no estaban muy duchos de cómo hacerlo. Dos, capaz que no se querían complicar tanto la existencia, algo que yo recomiendo. Si están empezando con NMDS y no es de suma importancia, les diría como mucho traten de usarlo para ver efectos de variables categóricas, primero. Después pásense a ver cómo afecta una variable continua y demás, pero es como que por ahí lo que puede ser mucho para tratar de ver de forma multivariada, lo podés ver un poco más simple de forma univariada. Lo que pasa es que vos con esta forma te estás perdiendo, si uno quiere, una capacidad de resolución de saber qué pasó con las especies, ¿sí? Vos con esto estás viendo qué pasó con la diversidad de Shannon. Que la diversidad de Shannon se calcula en base a abundancias relativas de especies, pero sin importar cuál especie es cuál. Si yo quisiera responder cómo va cambiando la composición de especies a lo largo de la distancia del río, ahí ya tengo que hacer algo más multivariado. Si yo quiero ver que esta especie está más cerca de la desembocadura del río y esta especie está más lejos, con un índice de Shannon, ya no lo voy a poder hacer, ¿sí? Pero bueno, lo que perdés por ese lado, capaz que lo ganás en salud mental. Y decís, bueno, yo tampoco quiero llegar a tanto. Quiero publicar esto. Entonces decís, ya fue. Hago un índice de Shannon y después uso el NMS para otra cosa, ¿sí? Bien, y hay otra pregunta de Georgina que es, ¿los datos tienen que cumplir algún supuesto? Bien, buena pregunta. Para el NMDS, que es algo más de índole exploratoria, no tienen que cumplir un supuesto. Los supuestos generalmente empiezan a aparecer cuando yo, por ejemplo, después de hacer el NMS, quiero hacer un permano, ¿sí? Los supuestos vienen más asociados a cuestiones inferenciales que justamente suponen que los datos cumplen con algo en particular. Entonces, cuando querés hacer un permanova, por ahí hay toda una recetita que te hace ver primero, antes de hacer el permanova, que la variación dentro de cada uno de los polígonos sea más o menos parecida, y para eso se usa una función yo les voy tirando funciones para que ustedes anoten y después vayan a buscar. Una función que se llama beta disper, ¿sí? Que te da una idea, es como que se cumpla la homogeneidad de varianza que se tiene que cumplir para la NOVA. Pero eso no es para el NMDS. ¿Sí? El NMDS es como hacer un gráfico de cajas. Yo paso un gráfico de cajas, no tengo que cumplir ningún supuesto. Para hacer la NOVA después, que voy a representar con el gráfico de caja, ahí sí. ¿Sí? Pero en este caso no es necesario que se cumpla algún supuesto, porque no estoy modelando grandes cosas. Digamos que lo que se tiene que cumplir es que el estrés sea bajo para que yo pueda confiar de que este gráfico está representando las distancias que yo le dije que representa. ¿Sí? Bien,
No sé si hay alguna otra pregunta. Esas ¿No? son- Bien. Yo siempre digo, si no hay tantas preguntas, es porque o se entendió mucho o porque les quemé la cabeza. Pero bueno, lo bueno es que, de última, hay preguntas si el material lo vamos a estar enviando por mail. Voy a dejar a Martín que conteste esta parte. Sí, la idea ahí es, ¿quién preguntó? Sol. Le van a estar mandando por mail un link, seguramente una carpeta de Drive, donde va a estar cargado todo el material. No les digo que va a ser ya, va a ser estos días cuando tengamos un huequito de armar eso y se los mando al mismo mail que registraron en la descripción. Exacto. Le va a llegar todo. Y respecto a la pregunta de si vamos a hacer más webinars o análisis para ecología de comunidades, espero que sí. La idea es seguir haciendo webinars. No sabemos si particularmente de ecología de comunidades, pero vamos a estar avisando por mail, Instagram, la temática del momento. Digamos que otro de ecología de comunidad vamos a tener que hacer porque hasta le pusimos ecología de comunidades 1. Eso significa que hay un 2. Dando vueltas. Sí. No sabemos si va a ser el que sigue, pero un 2 alguna vez va a haber. Dentro de lo posible, dentro del tiempo cercano. ¿Sí? La idea es ir usar los webinars para esto, para ir por ahí mechando cosas que son demasiado específicas, pero que uno por ahí necesita saber. ¿Sí? Eventualmente capaz que esto termina condensando en armar un taller, lo cual estaría buenísimo, pero bueno, vamos paso a paso. Vamos siempre de a poco. Bien, bueno, gente, nada. Si no hay más preguntas, dejamos acá. De nuevo, les súper agradecemos por estar ahí del otro lado. Digamos, el verlos a ustedes ahí es lo que nos motiva a nosotros a decir, bueno, esto está sirviendo de alguna manera, sigamos haciéndolo. Así que nada, nos seguimos esperando en otras sesiones. A la gente que nos está conociendo ahora, los esperamos en el taller de R nivel inicial, porque si hubo 2 chivos va a haber un tercero, que empieza en marzo, anótate. Ya vamos a hacer un jingle, eventualmente, taller para que les pegue en la mente. Y nada, bueno, eso. Saben que nosotros con Martina esto lo seguimos haciendo a pulmón, así que toda recomendación que ustedes puedan hacer a gente de su laboratorio, gente conocida y demás, a nosotros nos sirve un montón. Pero ya que se prendan a las cosas que ofrecemos, es un montón también. Así que, bueno, eso. Gracias a todos y ojalá nos volvamos a ver pronto en alguna otra instancia de estas que vamos a llamar.